Era una niña de 6 años cuando mi familia se mudó de Orizaba, Veracruz, a Tulancingo, Hidalgo. Recuerdo perfectamente ese día. Llevaba un vestido amarillo con florecitas que mi mamá me había cosido, y mis trenzas, que siempre se deshacían de tanto correr. La casa de mi tía abuela me pareció enorme, con esos pasillos largos que hacían eco cuando gritaba. Mis papás estaban contentos porque por fin teníamos donde quedarnos mientras papá conseguía trabajo estable. Lo que no sabían era que en esa casa aparentemente segura, yo perdería mi infancia para siempre. Todo comenzó de manera tan sutil que ni siquiera mis padres, siempre atentos, se dieron cuenta. Mi tío abuelo, el esposo de la hermana de mi abuelo paterno, era un hombre respetado en la familia. Todos hablaban de lo buen cristiano que era, de cómo ayudaba en la iglesia y era el primero en ofrecerse cuando alguien necesitaba reparaciones en su casa. Al principio, su atención me hacía sentir especial. Mis papás trabajaban todo el día y mi hermano mayor siempre estaba con ellos, así que yo pasaba largas horas sola con mi tía abuela y él. Comenzó con pequeños gestos, me esperaba a la salida de la escuela cuando mis padres no podían ir, me ayudaba con la tarea en la mesa del comedor, y a veces me compraba paletas de menta que eran mis favoritas. Pero todo cambió una tarde calurosa de verano. Tendría unos 7 años. Estábamos solos en la sala, yo sentada en el piso viendo caricaturas y él en su sillón favorito. De repente se acercó y se sentó detrás de mí. «Vamos a jugar a algo especial», me dijo con esa voz grave que siempre usaba cuando quería que le obedeciera. Sus manos, ásperas de tanto trabajar la construcción, comenzaron a masajear mis hombros. Al principio pensé que era un juego inocente, pero luego sus dedos comenzaron a bajar por mi espalda, metiéndose por debajo de mi ropa. Recuerdo que me quedé paralizada. «Esto es nuestro secreto», susurró cerca de mi oído, y podía sentir su aliento a café y cigarrillos. «Si le cuentas a alguien, no te van a creer. Además, tu mamá se pondría muy triste». Esa fue la primera vez de muchas. Con el tiempo, el juego secreto se volvió más frecuente y más violento. Aprendió rápidamente cuáles eran los momentos en que podía encontrarme sola, cuando mis padres se iban a trabajar temprano, cuando mi tía abuela salía al mercado, o esos largos minutos entre que yo llegaba de la escuela y ellos volvían a casa. Siempre usaba la misma táctica. Primero me ofrecía algo, ayuda con la tarea, un dulce, ver televisión juntos, y luego, cuando me descuidaba, venía el abuso. Sus manos ásperas explorando mi cuerpo pequeño, sus susurros diciéndome que esto era normal, que a todas las niñas les hacían esto sus familiares. Lo peor era cuando me preguntaba, ¿te gusta?, obligándome a sentir porque si decía que no, se enojaba y el castigo era peor. A los 9 años ya había desarrollado estrategias para evitarlo. Inventaba excusas para no quedarme sola en casa, me escondía en el baño por horas, incluso fingía estar enferma. Pero él siempre encontraba la manera. Recuerdo especialmente un día en que me atrapó en el patio trasero. Era un espacio pequeño donde guardaban las herramientas de construcción, alejado de la vista de los vecinos. Me inmovilizó contra la pared, una mano cubriéndome la boca mientras la otra me levantaba el vestido. Ese día fue diferente, más violento. Cuando terminó, me dijo las palabras que aún resuenan en mi cabeza: «Eres mi niña especial, por eso te elijo a ti y no a las demás». Esa fue la primera vez que pensé en quitarme la vida. Lo más cruel de todo era la doble vida que llevaba. En público, era el tío abuelo cariñoso que todos admiraban. En las reuniones familiares, me buscaba con la mirada y sonreía como si compartiéramos un secreto divertido. Nadie notaba cómo me temblaban las manos cuando se acercaba, cómo buscaba excusas para salir corriendo. Mis padres, ocupados con sus problemas económicos, atribuían mis cambios de humor a cosas de niña. Cuando les decía que no quería quedarme sola en esa casa, mi mamá se impacientaba: «Tenemos que trabajar, Abby. No seas egoísta». El abuso continuó hasta los 14 años. Fue mi prima, un año menor que yo, quien rompió el silencio. Un día llegó llorando a casa de sus padres diciendo que el tío abuelo la había tocado. Cuando la noticia llegó a mis padres, mi mamá me miró directamente a los ojos y preguntó: «¿A ti también te hizo algo?». Nunca olvidaré la expresión en su rostro cuando asentí.
Mi padre salió corriendo de la casa y regresó horas después con los nudillos sangrando. Pero lo que siguió fue casi tan doloroso como los abusos. La familia se dividió. Algunos nos creyeron, pero muchos otros, incluyendo mi tía abuela, defendieron a su esposo. Es un hombre de Dios, decían. Estas niñas deben haber malinterpretado su cariño. Durante años cargué con el peso de ese secreto. A los 20 años, después de mi primer intento de suicidio, comencé terapia. Fue un proceso largo y doloroso, pero necesario. Aprendí que la culpa nunca fue mía, que yo no provoqué esos actos, y que merecía ser escuchada. Hoy, a mis 35 años, he convertido mi dolor en propósito. Fundé NAO, una organización que ayuda a niños víctimas de abuso, y finalmente presenté una denuncia formal contra mi agresor. El proceso legal ha sido difícil, el sistema no está hecho para proteger a las víctimas, pero cada paso vale la pena si significa que una niña más esté a salvo. Si estás pasando por algo similar, quiero que sepas esto, no estás sola. El miedo que sientes es real, pero no es más fuerte que tú. Hablar duele, pero el silencio mata. Y a los padres que escuchan esto, cuando un niño les dice que no quiere estar con cierta persona, pregunten por qué. 1, 2, 20 veces. Esa simple pregunta podría cambiar una vida entera. Mi nombre es Abigail. Sobreviví al abuso infantil, y esta es mi verdad.